Y como el eje de este debate son las regiones, pues vamos a ponerle el acento a las regiones y aquí vamos con una pregunta muy importante de un tema que hoy nos toca a todos y es la tragedia de Córdoba, que puede ser cualquier región del país también. En ese sentido, queríamos preguntarle si usted es el presidente, la presidenta de Colombia, a partir del 7 de agosto, ¿qué medidas urgentes, pero sobre todo estructurales, plantearían ustedes o tomarían ustedes para que esta tragedia que hoy viven en Córdoba no se repita ni en Córdoba ni en ninguna otra región del país? Entonces, empezamos en el orden de transitón, el segundo es el candidato David Luna y empezamos. Un minuto para la respuesta, lo más concreto para que podamos avanzar. David, Paloma y hacia la derecha. Bueno, lo primero, toda la solidaridad por los gobernadores, por los alcaldes que están haciendo un esfuerzo enorme en virtud de que el gobierno llegó 15 días tarde y solamente a buscar excusas sobre cómo enfrentar la tragedia en el departamento de Córdoba. Yo tengo este código QR para que todos los colombianos, ojalá en su televisión, le tomen una foto y puedan llegar a la página de la Cruz Roja, porque es el momento de solidarizarnos, de enfrentar esta tragedia como colombianos, no partidistamente, no ideológicamente. Además, el Fondo de Infraestructura tiene 1.500.000 millones disponibles que podrían ser trasladados de manera inmediata al departamento de Córdoba para lograr enfrentar esa tragedia. Y es fundamental entender que la centralidad nos tiene agobiados. Hay que desbogotanizar Colombia. Hay que entender que las regiones pueden reaccionar mucho más rápido si tuvieran recursos disponibles y, por supuesto, infraestructura y maquinaria disponible. De eso se trata la descentralización. No de echar discursos, sino de lograr comprender que los territorios en Colombia tienen hoy capacidades para actuar y para gobernar. Tiempo. Gracias, vamos con Paloma Valencia. Ay, perdón. Bueno, vea, lo primero es que nosotros tenemos que entender que en las listas de efectos de calentamiento global, Colombia está siempre entre los 5 primeros. Nosotros lo sabemos hace años y vienen gastándose la plata de mitigación del calentamiento global en documentos. Aquí hay que hacer las obras de infraestructura que este país necesita. La protección costera que se ha iniciado en Cartagena y que tiene que hacerse en todo el Caribe. La protección para las inundaciones. Esto implica nuevos embalses, no con propósitos energéticos, sino con propósitos climáticos, que pueden servir para contener las inundaciones y para proveer agua en los momentos de escasez. Cuando usted tiene una represa, la disminución de un fenómeno de inundación llega a ser del 20% menor y podemos subirlo más si tenemos los canales que se pueden activar en momentos dados para evitar las inundaciones. Este país tiene que darse cuenta que este es un riesgo que tenemos. Termino diciendo lo siguiente. Se necesita un plan de vivienda urgente y de reparación de esas comunidades. Me duele mucho que estén hablando de una nueva emergencia económica, cuando nos enteramos por la Contraloría que se han gastado 32 billones de pesos en contratos a dedo sin procesos licitatorios, que han metido 56.000 contratistas por más de 6 millones de pesos y además 6 millones más en 16.000 funcionarios de planta. Tengan prioridades. Aníbal Gaviria. Este tema tiene una dimensión de coyuntura y una dimensión estructural. En la dimensión de coyuntura, absolutamente contrario a la filosofía de este debate y a lo que ha sido la filosofía de nuestra candidatura, que es el apoyo a la región y la autonomía, a la descentralización. Lo que vimos en Córdoba. Llega el presidente a patear a los gobernadores y a los alcaldes. No, esto tiene que ser en equipo, trabajando en equipo, para trabajar sobre la coyuntura, que es cómo atender hoy a las gentes de Córdoba, del norte de Urabá, del sur de Bolívar, de Sucre, la coyuntura, la alimentación, las frazadas, los colchones, trabajo en equipo, presidencia, gobernación y alcaldes, y eso hará Aníbal Gaviria en todos los frentes. Pero hay un tema estructural, y el tema estructural es de largo plazo. No le podemos decir mentira al país, que los temas estructurales del cambio climático y de la gestión de riesgos se van a atender en 1 o 2 gobiernos. Ahí tiene que haber un plan de largo plazo. Y ese plan de largo plazo tiene un problema, que es el populismo, porque la gente quiere que le den hoy la solución, pero no quiere invertir en la solución para mañana. Un plan estructural de largo plazo
basado sobre todo en la reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo. Enrique Peñalosa. Me duele infinitamente el sufrimiento de las personas afectadas por las inundaciones. Pero esto hacia el futuro se evita es con obras que hay que hacer, terraplenes, canales y además hacer las ciudades donde hay que hacerlas. Porque es que vemos a cada rato barrios marginales en las lomas que se derrumban, los barrios que se inundan alrededor de Montería, por ejemplo. ¿Por qué? Porque unos pocos propietarios de tierra alrededor de las ciudades se han enriquecido por cuenta del trabajo de toda la comunidad y los ciudadanos más pobres, nuestra democracia ha fracasado en darle vivienda a los ciudadanos de menores recursos donde se necesita. En el caso de la tierra hay que intervenir la tierra, como yo ya lo he hecho, con proyectos de vivienda para más de 300,000 personas, para que los ciudadanos de menos recursos tengan vivienda en el mejor sitio, donde tengan los menores costos de transporte, cero riesgo de derrumbes, de desastres o de inundaciones. Tiempo. Y eso lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Mauricio Cárdenas. Bueno, estamos viendo un episodio más del centralismo extorsivo. ¿Qué es lo que ha hecho Petro? Controla los recursos del gobierno nacional, cierra la llave frente a los departamentos cuyas gobernaciones están en manos de personas que no le son afines ideológicamente. Y eso ha secado de recursos a las regiones. Es un centralismo que al mismo tiempo tiene un elemento que lo vimos esta semana en Montería, que es el presidente chantajeando y el presidente acusando a otros. No podemos ser ese tipo de presidente. Presidente para trabajar con los gobernadores y con los alcaldes independientemente de sus ideologías. Mi propuesta acá, también para todos los compañeros de la gran consulta, defender el acto legislativo que le va a dar más recursos a las regiones, pero en la ley de competencias incluir unas disposiciones que nos permitan que a nivel territorial se tenga la capacidad para mejorar la infraestructura que se requiere. Es decir, que los recursos los manejen los gobernadores para que la infraestructura sea resiliente y no tengamos estos desastres. En la ley de competencias lo lograremos y le daremos esa autonomía a las regiones. Candidata Vicky Dávila. Sabemos que Petro se gastó 14 billones de pesos antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías. Hoy tenemos 170,000 damnificados en Córdoba y Sucre y nos dicen que no hay un solo peso. Nosotros aquí lo que tenemos que hacer es, primero, que no se roben la plata, porque en este gobierno se robaron la plata de la prevención y de la atención de los desastres en medio del escándalo de la UNGRD. Pero ¿qué vamos a hacer llegando al gobierno? Primero, tener en cuenta el ordenamiento territorial, que la gente no construya, que no se asiente en los lugares donde se pueden inundar. Ya nos dijeron que esta tragedia se puede repetir, muy especialmente en Córdoba. Tenemos que adaptar las obras de infraestructura al cambio climático, que no se roben la plata, prevención, prevención y más prevención. Y en el caso de Córdoba, la solución está ahí, URRA 2, quedó lista. URRA 2 en el gobierno anterior y no hicieron absolutamente nada. Hay que dinamizar el gobierno, hay que hacer lo que toca y entender que estas tragedias sí se pueden evitar. En este caso, se hubiera podido evitar. Hoy tenemos 9,000 viviendas arrasadas, destruidas. Ojalá ya hayan empezado el plan de reconstrucción, porque Petro se dio cuenta de lo que pasó en Córdoba y Sucre solo 9 días después, porque estaba en luna de miel en Gorgona. Juan Daniel Oviedo. En primer lugar, nuestra solidaridad a los 16 departamentos y 104 municipios afectados por esta ola invernal. Pero no es el invierno, somos nosotros, ¿sí? Por estar sumidos en la confrontación permanente y en el ruido de la política, se nos olvidó que desde 2012 existe en Colombia una estructura legal para anticipar los riesgos de desastres y para hacer un monitoreo climático. Pero como nos gusta mucho la polémica,
todo eso se quedó en el papel y se convirtió en una robadera. Entonces eso es muy sencillo. El dolor del momento tenemos que resarcirlo con medidas efectivas de un gobierno que acompañe a la gente de estos departamentos. Pero también necesitamos que la ley se cumpla. Y para eso queremos que haya un Congreso que verdaderamente controle que la ley se cumpla. Y particularmente en nuestro caso tenemos una lista al Senado y a la Cámara de Representantes por Bogotá que nos están acompañando para que esta labor se haga en equipo, como lo mencionaba Aníbal Gaviria. Muchas gracias. Y cerramos esta pregunta con Juan Manuel Galán. Bueno, lo primero, expresar la solidaridad a los damnificados, a los afectados, una atención humanitaria urgente. Ojalá tuviéramos una unidad nacional para la gestión del riesgo que no se hubiera saqueado por la corrupción para atender con esos recursos a la gente. Pero medidas estructurales. La primera medida estructural, y la mencionaron acá, es la descentralización. El maldito centralismo tiene a las regiones, especialmente el Caribe, sometidas a la extorsión, como decía Mauricio, de un monarca. No por el actual presidente de la República, sino por el diseño de la institución presidencial que es monárquica, que es como un emperador que todo lo decide, que todo lo define. La segunda medida estructural es que convirtamos el agua y el cambio climático en el eje del ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial se tiene que dar de acuerdo con el agua y de acuerdo con esos retos ambientales del cambio climático que tenemos. Y por último, una reforma política, la financiación de la política. Me están diciendo que en la costa están comprando votos a 300.000 pesos, es la tarifa. Los que compran votos violan la libertad política de los colombianos y generan violencia. Tiempo. Entonces, esa reforma estructural de la política pasa por cambiar la manera como se financia la política en nuestro país.